Vamos a continuar la clase y estamos en la unidad número 2. Vamos a atender en este caso lo que corresponde al teorema de Bernoulli. Pero antes de eso vamos a hacer un preámbulo respecto a unos detalles importantes y esos detalles van a parar en lo que es la explicación del teorema de Bernoulli. Quiero aclarar de que es una explicación corta, una breve explicación que se pudiera tener por ahí a la mano, a manera de referencia, y no se pretendería profundizar tanto debido al tiempo que tenemos para lo que es la atención de esta unidad. También quiero decirles, mencionarles para más adelante, si se quiere profundizar más en el tema, hay muchos casos en donde se refleja el uso del teorema de Bernoulli y propiamente aquí lo único que vamos a tener que visualizar son los casos de hidráulica de potencia. Pero de todas maneras, como a manera de referencia, también podrían servir casos en donde se maneja el agua. Entonces, en una casa, por ejemplo, una casa de 2 pisos, el teorema de Bernoulli está presente debido a que el teorema de Bernoulli tiene que ver con energías. Entonces, si yo la energía la estoy manejando en un nivel y yo quiero saber qué es lo que sucede en otro nivel más alto, entonces sirve lo que es el teorema de Bernoulli. Muy bien, vamos a empezar pues, y el principio de continuidad sale a relucir inicialmente. ¿Qué es el principio de continuidad? Bueno, lo que vamos a tener en cuenta es de que vamos a analizar todo esto en base a un pequeño tramo de tubería, de conducto, y el conducto bien puede ser algo así como esto, pero también recordamos en las clases anteriores que se mencionó algo acerca de un pedazo de tubo, de un conducto, y vamos a tener en cuenta algo así como esto para lo que es el principio de continuidad. El principio de continuidad dice de que cuando tenemos una entrada y una salida, nada de la entrada, todo lo que tengamos aquí a la entrada, nada se va a perder y lo vamos a tener de la salida. Y para tener una contabilidad de eso, tenemos que encontrar cómo hacer esa contabilidad. Así que vamos a recurrir a 3 formas. Aquí tenemos las 3 formas. Y podríamos estar hablando en términos de un flujo volumétrico. El flujo volumétrico, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a lo que es el caudal. Si estamos viendo un caudal, ya anteriormente ya habíamos visto lo que es un caudal, estaríamos haciendo de que aquí por este conducto le ponemos un fluido y de este lado vamos a tener la caída de ese fluido y estaríamos aquí con un fluido que ha pasado por este conducto y aquí lo tenemos reflejado. Lo contabilizamos y lo que vamos a hacer es de que en un tiempo dado, vamos a tener aquí en este recipiente que ya ha sucedido el evento de que ya el fluido pasó desde aquí hasta acá y lo tenemos aquí contabilizado en este recipiente. ¿Qué tanto tiempo me tardé en llenar este recipiente? Eso es precisamente a lo que se refiere el caudal. El caudal es igual al volumen por unidad de tiempo. Este volumen, ¿en cuánto tiempo lo obtuve en este recipiente? Bien, pero esa es una manera de expresar el caudal. También, ¿cómo lo podríamos expresar?
Lo podríamos expresar si estuviéramos visualizando qué es lo que sucede aquí, o acá también es igual. Aquí yo vería en esta sección transversal, que también ya se explicó, esta sección transversal contabiliza cuánto fluido va pasando por aquí. Y eso se contabiliza mediante el área que tenemos aquí, el área que está aquí, por la velocidad, ¿de acuerdo? Ya de aquí en adelante vamos a estar viendo que las literales, en el caso de la V, pueden estarse confundiendo según lo que estemos tratando. Así que recordemos que ya cuando estemos viendo una V así con unas partes salientes, estoy hablando de velocidad. Cuando digo volumen, voy a ponerle volumen, ¿verdad? Así. Bueno, en fin. Cuando estamos hablando entonces de el caudal, hablaríamos de estas dos formas de expresarlo. Entonces, aquí el caudal, como flujo volumétrico, así tal como se dice aquí, nos referiríamos a aquella forma de expresar universal de las unidades, una longitud al cubo entre una unidad de tiempo. ¿Sí? Bien, esto es lo que viene siendo el flujo volumétrico. Bien, ahora vamos a ver lo que viene siendo el flujo en peso. Y el flujo en peso tiene que ver con el peso específico. Anteriormente se había explicado que el peso específico viene siendo la unidad de peso entre volumen. Entonces, aquí vamos a seguir con nuestra forma de expresarlo en unidades universales y sería fuerza, debido a que el peso se considera como una fuerza, entre lo que viene siendo el volumen. Y aquí vamos a ponerle como longitud al cubo, ¿de acuerdo? Es como yo decir newton sobre metros cúbicos, es una unidad que se me ocurre ahorita, pero esto tiene que ver con la forma de expresar esas unidades, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, si en el caso dado de que yo lo multiplicara por el caudal, lo que es un caudal, ¿qué estaríamos viendo? Lo que pasa es de que aquí le vamos a añadir a estas unidades, le vamos a añadir lo que corresponde el caudal. Y el caudal viene siendo la longitud al cubo entre unidad de tiempo. Se observa que estas se anularían y nos quedaría aquí una unidad de fuerza entre tiempo. Ese viene siendo las unidades que manejaría el flujo en peso. ¿Cómo podríamos distinguir lo que es el peso específico o el peso en sí? Lo que pasa es de que se recurre a un punto sobre lo que es la letra W. Ok, ahora vamos a atender a lo que es el flujo másico. En realidad, las que se utilizan más es esta y esta, el flujo volumétrico y el flujo másico. Entonces, ¿cómo podría yo expresar este flujo másico? Es algo así como esto. Ahora nos iríamos con la densidad, porque recuerden que lo que es densidad es atender lo que es el sentido de la masa, ¿de acuerdo? La masa del fluido. En este caso, lo que es la densidad se vería como masa entre longitud al cubo, ¿de acuerdo? Y nuevamente,
vamos a multiplicarlo por el caudal, y el caudal ya también decimos que es longitud al cubo sobre tiempo. Se cancelan las longitudes al cubo y observamos de que es algo similar como eso, nada más que en este caso sería masa en vez de fuerza entre tiempo. También se recurre a una simbología. Es posible de que en los textos podríamos encontrar una m de masa y un punto arriba. Hay que tener también mucho cuidado, pero no se confunde uno. Nada más si les puedo dar una referencia de que un punto arriba significa derivada. Entonces, por eso tenemos este punto arriba en la masa y en el peso, porque en realidad la derivada es un cambio que se tiene con respecto al tiempo, por eso se le pone ese punto ahí. Bien, entonces ya con esto tenemos considerados 3 formas de expresar la contabilidad del fluido que entra en un conducto y saldría por ese mismo conducto. Cuando existe flujo estable se considera conservación de la masa en un conducto cerrado para cualquier sección del conducto. Esta expresión es para recordar que lo que acabo de decir, al momento de contabilizar algo en la entrada, también lo consideraríamos a la salida. Es decir, a esto se le llama conservación de la masa. Podríamos expresar esto como la masa en un nivel o en una sección 1 es igual a la sección número 2. ¿De acuerdo? Ese viene siendo lo que es la conservación de la masa aquí en mecánica de fluidos. Ok. Ahora, todo esto tiene que ver con el tipo de fluido, cómo se maneja al momento de estar observando el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, una de ellas es de que el fluido que está transitando por el conducto debe de ser en flujo estable. Anteriormente ya habíamos visto lo que es el flujo laminar, flujo turbulento incluso también, y el flujo estable se habló muy poco. Entonces vamos a ver qué es el flujo estable. El flujo estable, cuando el patrón global de flujo no cambia con el tiempo. Cada elemento en un punto dado sigue la misma línea de flujo o de corriente. Hay que también recordar de que hay una cantidad de líneas de flujo que están pasando por un tubo imaginario, al cual le llamábamos tubo de corriente o tubo de flujo, y este tubo lo consideraríamos dentro de otro que sería el tubo físico, el tubo que veríamos. El tubo de corriente es solamente para fines de cálculos, porque este tubo lo podemos hacer un poco más grande, un poco más chico. Nuestro límite sería precisamente el diámetro que tiene el conducto real, el conducto físico. Así que para recordar nada más es esto, pero el flujo estable es cuando tenemos estas líneas de corriente, y si aquí tuviéramos un elemento pequeño que está siguiendo el patrón, veríamos que si no cambia con respecto al tiempo, entonces, es decir, este punto si no cambiara de líneas y con respecto al tiempo, en un evento desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, entonces veríamos un flujo estable. Bueno, entonces para entender que el teorema de Bernoulli tiene que ver con este tipo de flujo estable. Bien, ¿qué es en realidad el teorema de Bernoulli? ¿Qué es lo que explica
y todo tiene que ver con la energía. Energía tiene que ver con trabajo. La energía es una manifestación de lo que se haría en forma de trabajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo viene siendo cuando uno, aquí voy a poner un esquema, si yo tuviera un objeto y lo quiero desplazar hasta este punto, por sí solo no podría, tendríamos que emplear una fuerza para moverlo. ¿Y qué tanto podría esto moverse? ¿Qué tanto podría moverse? Bueno, aquí veríamos que ya tenemos dos cosas que contemplar, que vendría siendo la fuerza para poder moverlo y una distancia que se recorrería. En base a esto, hay una multiplicación de estos dos factores y eso es precisamente el trabajo. Vemos que la fuerza puede ser mucha, puede ser poca. También esto podría tener un rango también amplio, que tanta distancia, y también, ¿por qué no? También se podría mencionar de que esto pudiera ascender, ¿verdad? También ese caso se pudiera tener un objeto que va hacia arriba. Esto también sería trabajo. Yo necesito emplear una fuerza para que este objeto cambie desde este punto hasta este otro. A esto también se le va a mencionar como un trabajo realizado sobre el objeto. Aquí en este caso podríamos tener fricción y esa fricción se podría manifestar en forma de calor porque si yo hago una fuerza hacia allá, la fricción se me va a poner en sentido contrario debajo del objeto. Sin embargo, no vamos a considerar en este caso lo que es la fricción, debido a que es simplemente una explicación de lo que es el trabajo, pero sí tiene que ver la fuerza de fricción. Bien, pero ahora con respecto a la energía, si una persona, ¿cuánto esfuerzo podría emplear al momento de mover este objeto de aquí hasta acá? La persona se toparía con que depende de cuánto es lo que estaría pesando este objeto. Ya tenemos otra componente más. Para poderlo mover de aquí hasta acá, podría ser una forma muy difícil para esta persona, debido a que con sus propias fuerzas no podría. Es tanto el peso que no podría. Así que él necesita más una forma adecuada para poderlo mover y recurriría, por ejemplo, a una grúa. Esa grúa tiene más capacidad que esta persona para mover este objeto de aquí hasta acá. Ya estamos hablando de capacidad. ¿Sí? Entonces, esta persona no tiene la suficiente energía para poder mover este objeto que es muy pesado desde aquí hasta acá. Así que energía es una capacidad para realizar trabajo. ¿De acuerdo? Las unidades son las mismas. Ok, ya comprendido cómo es lo que es el trabajo y la energía, ahora sí veremos qué hay aquí en los conductos que podríamos tener, en dado caso, en la hidráulica. Los conductos pueden ser de forma horizontal, de forma vertical, de forma diagonal.
y siempre se va a considerar, por ejemplo, una forma de apreciar esto. Bien, al momento de que el fluido pasa por aquí, desde aquí para acá, lo mismo que estábamos hablando de acá, consideraríamos los tres tipos: el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo máxico, ¿de acuerdo? Hay una energía que atender para cada situación, pero aquí lo que se tiene que considerar es de que se examina los cambios que hay en un nivel o una sección con respecto a otra sección o a otro nivel. De a propósito he puesto un diámetro distinto que el que está acá de este lado. Bien, el propósito sería para visualizar de que esta parte tiene un volumen. Este es un tubo, así que nosotros veríamos un volumen como si fuera un cilindro, y muy distinto este cilindro, o en medidas, muy distinto a lo que veríamos allá de aquel lado. Aquí tendríamos un diámetro más grande que este. Es decir, que el diámetro que tenemos aquí es distinto que el que tenemos acá. El diámetro 1 es menor que el diámetro 2. Las energías consideradas serían 3. En realidad son 4, pero la cuarta es la suma de esas energías. Deberíamos de ver la energía potencial, también energía cinética y una energía más que se llama energía de flujo, o también se conoce también como energía de presión. Esas tres intervienen en cada una de las secciones. Hay un dato distinto aquí que acá. Algunas veces los datos sí se repiten, y cuando se repiten se pueden anular debido a que hay un principio que se debe de aplicar. El principio se llama el principio de la conservación de la energía. Este principio nos dice de que la energía que entre aquí es igual a la energía que va a salir por el otro lado. Debo de tener aquí un paréntesis para expresarles de que no es exactamente en términos ideales lo que sucede en las condiciones normales. Esto es en términos ideales. No puede haber esto, porque sí, siempre va a haber pérdidas de energía. Cuando voy desde aquí hasta acá, siempre van a haber pérdidas de energía. Pero el teorema de Bernoulli se comienza explicando de que obedece al principio de la conservación de la energía. Bien, en base a esta igualdad, deberíamos de tener energía cinética y potencial, y también de presión de este lado, también de este lado. Entonces, podríamos expresar de que energía cinética 1 más energía potencial 1 más la energía del flujo 1 equivaldría a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más energía de flujo 2. Así, en términos generales, se expresaría. A continuación, ¿qué veríamos aquí, aquí y aquí? Bueno, vamos a estar armando todo eso. La energía cinética está dada por una fórmula que dice que es un medio del peso, estoy hablando del peso de esta parte de aquí, entre la gravedad por la velocidad al cuadrado. O sea, tiene que ver con el peso que hay aquí del fluido en esa parte de volumen
que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? En realidad esto se puede poner de otra manera, pero ahorita van a ver cómo se desarrollan estas ecuaciones. Yo podría haber puesto aquí masa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que con regularidad se expresa en la energía cinética. Pero he despejado de la fórmula del Newton, fuerza igual a masa por la gravedad, despejé la masa y es por eso que queda el peso, en vez de fuerza, peso entre gravedad, al momento de despejar. Esa viene siendo la expresión de la energía cinética. Ahora, ¿qué vamos a poner en la energía potencial? La energía potencial es aquella energía que se le considera según un nivel que se tenga de altura con respecto a una referencia. Por ejemplo, aquí tengo una referencia 0, aquí hay una energía potencial y como tengo otro nivel, aquí hay otra energía potencial distinta. ¿Cuál será mayor? Aquí está la energía mayor potencial, mayor con respecto a esta. Bien, entonces, ¿cómo sería? Está involucrando distancias de elevación, distancias de elevación. Volviendo un poquito atrás de lo que decía a la introducción del teorema de Bernoulli, imaginen ustedes qué sucedería si yo tuviera un mismo nivel, es decir, una tubería que fuera horizontal. Ahí es en donde se cancelarían, ¿verdad? Esa es una de las cosas que se podrían hacer. Bueno, entonces, ¿qué deberemos de poner aquí? Vamos a ponerlo en función también del peso y vamos a multiplicar el peso por la altura. Ahora vamos a ver la energía de flujo o energía de presión. Bien, aquí ¿qué vamos a poner? Estamos hablando de que tenemos que poner peso, pero hay un factor importante, de eso se trata esta energía, de que es energía de presión, así que vamos a considerar una presión que está haciendo circular el fluido, una presión que ya viene desde atrás, y cuando estemos hablando ya de las bombas y de compresores, vamos a tener en cuenta de que esa presión tiene que ver con la forma de que la bomba va a impulsar el fluido. Eso es lo que se consideraría como presión, ¿de acuerdo? Ahora, aquí debemos de tener en cuenta el peso específico. Ahorita voy a decir por qué están así las fórmulas, pero en este caso debemos de considerar el peso específico. Ok, vamos a ver la energía cinética. La energía cinética tiene que ver con el movimiento del fluido. Cuando pasa por aquí el fluido, vamos a tener cierta velocidad, lo mismo que se había explicado anteriormente en el tubo Venturi. Una velocidad con un diámetro, otra velocidad con otro diámetro. Es por eso que se puso de esta manera, con dos diámetros distintos, lo que es este conducto, para que se viera remarcado la diferencia de velocidades en el tránsito del fluido en este punto y también con respecto a esta sección. Así que hay un desarrollo, es un desarrollo por medio de integración en el cual llegaríamos a esta fórmula. Entonces, decimos de que la energía cinética tiene que ver con la velocidad del fluido. La energía potencial, ahora en este caso, como había mencionado, tiene que ver con la posición. Recuerden de que muchas veces el valor de la energía cinética, en el caso de que ya había explicado antes, de una esfera que se precipita hacia el vacío, aquí tenemos una energía potencial, pero cuando empieza a tener
movimiento, este valor se convierte en la energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esta multiplicación del peso del fluido con respecto a la posición en que se encuentra ese fluido. Bueno, en el caso de la presión, una cosa importante también acá, antes de pasar a la energía de presión, todas estas, si empezamos a verlo en forma de unidades universales, nos van a dar las unidades de trabajo. Ya habíamos visto de que cuáles serían las unidades de trabajo: fuerza por distancia. Entonces, vamos a cerciorarnos de esto y vamos a poner aquí el medio. Ese no lo necesitamos, pero vamos a ponerlo aquí para no confundirnos. ¿Cuáles serían las unidades de peso? Es fuerza. Después lo vamos a multiplicar por lo que es la velocidad, que es longitud entre unidades de tiempo. Esto va a estar elevado al cuadrado. Y por debajo vamos a tener la gravedad, que sería longitud entre unidades de tiempo, pero al cuadrado. Ahora, vamos a empezar a analizar cómo quitar algunas, porque se van a estar repitiendo. En el caso dado de que esto se pueda ver de otra manera, bueno, sería la fuerza por la longitud al cuadrado entre unidad de tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque este cuadrado se viene hacia adentro y este también para acá, para adentro. Una de las reglas de los exponentes. Abajo tenemos longitud y tiempo al cuadrado. Bien, lo que son los extremos se multiplicarían y los interiores también. Pues así, algunas veces le llaman la regla de la tortilla, pero es que esta es una regla que se llama la regla de la división. Entonces, estoy dividiendo una fracción en el numerador y otra fracción en el denominador. Eso es lo que hay que hacer. Así que tendríamos la multiplicación de esto por esto, dividido entre la multiplicación de este por este. ¿Sí? ¿Cuáles se irían? Esta se iría. Aquí, esto también se iría con un cuadrado de aquí. ¿Y qué nos quedaría? La unidad que habíamos dicho para trabajo. ¿Sí? Lo mismo sería para esto. Ahora ya se está observando por qué se está multiplicando por el peso. Es una fuerza y el peso, repito, es lo que tenemos dentro de ese volumen. Esto sería, el peso es fuerza y Z es longitud, fuerza por distancia. Y en este caso, para la presión sería fuerza de peso entre, ¿cuáles serían las unidades para el peso específico? Fuerza entre longitud al cubo. Recuerden, es peso sobre volumen. Peso sobre volumen. Y las unidades de presión serían, ¿cuál es la fórmula de la presión? Es fuerza sobre área al cuadrado. Fuerza sobre longitud al cuadrado.
Bien, nuevamente algo así como esto, lo hacemos aquí. Quedaría finalmente así. Nuevamente, haciendo la división de fracciones, extremos e interior, y nos quedaría de esta manera. ¿Qué sucede? Con la fuerza se va aquí y el cuadrado se anula. La longitud al cuadrado también se va porque este es mayor y este se queda en 1. Y finalmente nos queda las unidades de trabajo o de energía también. Ahora, esto quiere decir el motivo por el cual vemos el peso multiplicado en la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra cosa. Y ya cuando tenemos esto, vamos a vaciar lo que hemos hecho en lo que viene siendo la ecuación. ¿Correcto? Observen de que cada una de estas partes de la igualdad se tiene el peso, el peso, el peso, el peso aquí. Así que podríamos aquí quitar ese peso porque si yo lo pongo como un múltiplo de esta parte y acá también, entonces se anularía. También otro detalle, vean ustedes que los subíndices son solamente para ciertos elementos. Eso es debido a que son variables, pero los que no tienen subíndice, en el caso dado de que sea la gravedad o el peso específico, es porque son unidades constantes tanto para este lado como también para este lado. Entonces, quedaría la fórmula. Esta es la expresión de Bernoulli en su forma más básica. Hay que meter aquí en este factor otras cosas, como por ejemplo las fricciones que hay en las tuberías, de que si hay una bomba que tiene por ahí una energía que está metiendo aparte de la que estamos teniendo aquí, en fin, hay tres cosas que se tendrían que poner. Finalmente, en forma universal, esta es la forma que podría contemplar todo, y HA es igual a lo que es una carga en presión, por supuesto, carga añadida. Repito, puede ser una bomba,
algo que al flujo que tenemos aquí le imprima mayor energía de la que ya está teniendo. HL, pérdidas de carga. Pérdidas de carga. ¿Cuáles son las pérdidas de carga? Ya habíamos hablado de eso. Las que pudiéramos ver cuando el flujo va desplazándose y las paredes de los conductos harían fricción, también los codos, las T's, las reducciones, los conectores, las válvulas, todo eso es una pérdida de carga, va descendiendo la presión, ¿de acuerdo? Va quitando energía. Y por último, HE es la energía extraída. Eso puede ser mediante calor, es lo más común. Esta es una ecuación ya más completa al momento de hacer algún tipo de problema. Pues hasta aquí vamos a terminar esta clase para que tomen por ahí sus anotaciones y se vean algunos ejemplos que puedan tener aplicación con lo que es el teorema de Bernoulli. Muy bien, vamos a terminar aquí.